demostraciones de la bondad de Dios a través de las Pascuas y de la Pascua. Cuando empezamos a mirar demostraciones de amor, no terminaríamos más, pero elegimos estas, ¿sí? Elegimos estas para compartir. Y el texto que hemos escogido no está relacionado directamente con la Pascua, pero tiene que ver porque la Pascua es una demostración de bondad de Dios. Dice Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o malas pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, a todos nos pega con algo con esto, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero el texto central es el versículo 4 que dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. A ver si me caigo de acá. ¿Te imaginas esto? Sí, esto publicado por todos lados, ¿no? Mejor se da a conocer la palabra por todos lados. El asunto es que Dios mostró su bondad en ese acto de amor de la cruz. Y de esto justamente habla la Pascua, porque la salvación tiene su punto central en la muerte y resurrección de Jesús. Esto digamos que es el epicentro de la salvación. Por eso la Pascua para nosotros los cristianos tiene un significado tan importante. La bondad de Dios tuvo su máxima expresión en la Pascua. Si vos decís, Señor, yo quisiera que me muestres algo, demostrame un poquitito que me amás. No hace falta una demostración extra porque la máxima demostración de la bondad de Dios fue en la Pascua. Al menos lo que Silvia nos comentaba, la Pascua al menos, porque nos da muchas demostraciones de amor, pero nos muestra 4 demostraciones típicas de lo que es el amor de Dios. Y la primera que elegimos es que Jesús murió por nosotros. Y estábamos hablando, esta semana fuimos a ver a los tíos que tenemos allá en la sierra, cerca de Sierra de los Padres, 84 años, tuvieron un accidente automovilístico, dio vueltas, 2 vueltas al aire, venía un poco rápido y sin cinturón, cosa que no hay que hacer, 84 años. Dio 2 vueltas por la ruta 226, se cruzó al otro carril, él quedó con traumatismo, así con un corte, con un coágulo y demás, pero la tía quedó mejor. Ella ya fue dada de alta, pero el tío todavía está internado, creemos que mañana le van a dar el alta. Ahora, la tía decía el otro día algo tan claro, ¿no? Si Jesús murió, ¿no? ¿Por qué? Porque si Jesús murió, cada vez está el mundo peor. Cada vez hay más maldad, cada vez hay más violencia, cada vez hay más delitos. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué tanto sacrificio? Ella es una buena creyente. El tío no, pero tuvo que reconocer que estaba Dios. Y le dimos para que tenga también, para que sepa que ahí estuvo Dios. Ojo que puede estar mirándolo. Si nos está mirando, hola tío. Pero es un milagro, tío. Si nos están viendo, esto es un milagro absoluto. 84 años sin cinturón, atravesar toda la banquina esa que hay entre carril y carril, caer. Ahí estamos,
¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está la mano de Dios. Pero la pregunta que ella había hecho es una pregunta muy común, ¿no? Uno dice, ¿qué pasó? Jesús murió por todos. ¿Y por qué todo está peor? Parece que hubiera fracasado la misión de Jesús. No es que la misión de Jesús fracasó. Y bueno, esto me dio una oportunidad para charlar. Había un vecino, amigo muy allegado. Fue como un culto ese momento, ¿no? No es que fracasó la misión, sino que a veces tenemos puesta nuestra expectativa en una misión distinta a la que Dios quería. En realidad Jesús no murió para cambiar el mundo. ¿A cuánto le gustaría que este mundo cambie? Un mundo de paz, de alegría, con platita en el bolsillo, que nos vaya bien, pero no era esta la misión de Dios, sino que Jesús murió para pagar las culpas de los pecadores arrepentidos. Es decir, no vino para que el mundo sea mejor, porque este mundo sigue un curso, pero aquel que se arrepiente, aquel que reconoce sus culpas, puede aceptar esa paga de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos conocemos el texto. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aparte, la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Dice la versión que nosotros tenemos de la Biblia, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para salvarnos, pero acá Jesús fue la ofrenda, Jesús fue la paga. Por lo tanto, esa paga está a disposición de los que quieren, como dice Juan 3:16, y todos lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús murió por todos, pero una minoría es la que acepta esta salvación. Por algo Jesús dijo que ancho es el camino que conduce a la perdición y que tenemos que entrar por la puerta angosta. Y para esos que le aceptaron, les dio la posibilidad de ser una nueva criatura, una nueva creación en su interior. Ahora, si Jesús murió por todos, si vivimos una vida diferente, si tenemos una vida linda o creemos, ¿por qué decía Jesús? En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo vencí al mundo. Las aflicciones van a llegar, gente. No es que vamos a tener todo aceitadito para que vayamos todo bien. Las aflicciones llegan. De distintas maneras nos llegan a las familias, a los trabajos, a los bolsillos, a la salud, a la pérdida de seres queridos. Aflicciones como orábamos hoy por guerras, por dramas que hay en la sociedad, de tanta basura realmente. Pero dijo, no tengan miedo, no teman, porque yo lo vencí. Ahora, es interesante que el Señor venció al mundo. Pero ¿de qué manera tal vez? Sí, porque Él dijo de decir venció. Que en el mundo va a haber tristezas, aflicciones, situaciones difíciles por las que todos pasan, pero confíen, dice, tengan fe, porque Él venció. ¿De qué manera venció? Bueno, Él pudo cumplir con el plan de Dios frente a tal contradicción de pecadores. Hebreos dice que enfrentó semejante contradicción de pecadores. Es decir, no todos aceptan la salvación. Entonces, los que no aceptan la salvación de Jesucristo no pueden entendernos como, a pesar de que las cosas se ponen difíciles, y cuidado, si están difíciles para vos y para mí, ¿te imaginás lo que fue para Jesús? Porque Él siempre va adelante, Él abre nuestros caminos. Quiere decir que situación por la que nosotros pasemos, seguramente Jesús la pasó, porque fue tentado en todo, fue probado en todo. Entonces, Él venció porque Él terminó cumpliendo el plan de Dios y dijo, confíen porque yo pude pasar por este camino, yo pude hacer este camino, ustedes también pueden hacerlo. En otras palabras,
Jesús pagó por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte. Somos pecadores, pero Él nos rescató. Teníamos una deuda impagable, porque la única manera de pagarla era morir, y si uno muere, se pierde eternamente si se muere sin Cristo. Pero Jesús murió y resucitó pagando por nosotros y nos hizo libres. Qué demostración de bondad de Dios esta, ¿no es así? Tal cual. La segunda demostración de bondad de Dios en esta Pascua que buscamos es que resucitó para nosotros, resucitó para todos. Tal vez, digamos, qué mensaje básico, pero qué mensaje necesario para que lo recordemos y nos demos cuenta que no estamos acá sentados porque somos hijos de Dios, nada más, sino porque somos hijos de Dios, agradecidos, recordando lo que el Señor hizo por nosotros y hace siempre. Ahora nosotros celebramos la resurrección. ¿Y qué sentido tiene esa resurrección para nosotros? En primer lugar, demostró Jesús que tenía poder sobre la muerte. Es decir, no fue un mortal más. Y al tener poder sobre la muerte, entonces sus promesas tienen validez, porque podía ser un bien intencionado Jesús, que decía, bueno, yo voy a pagar por sus pecados, pero si la muerte lo retenía, entonces uno siempre hubiera quedado con la duda, ¿sería verdad lo que Él prometió? ¿Cómo sabemos si lo cumplió? Si la muerte no lo pudo retener, ¿se imaginan? Si Él hubiera pecado, la muerte lo hubiera retenido. Sin embargo, Él no pecó, Él estaba sin deuda, por eso Él estaba en condiciones de pagar esa deuda por nosotros. Pero no solamente esto, que con la resurrección demostró que era Dios y que si es Dios tiene valor su promesa de perdonarnos los pecados, sino que además Él está intercediendo por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos 31 al 35, ¿querés leerlo? Sí, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué podemos decir acerca de las cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros, lo que decíamos recién. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Ni tenemos si tenemos problemas, ay bueno, ¿será que Él ya no nos ama? Lo que pasa es que me pintó un color que yo no veo acá, ese es el problema. Él ve porque se lo pintó celeste, pero a mí me lo pintó fucsia, entonces yo no veo esto, ¿sí? Bueno, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que ya no nos ama Dios si tenemos todas esas cosas? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿No nos amará más? Sí, nos sigue amando. Es una pregunta que Pablo hace en sentido retórico, ¿no? Como diciendo, pasar por problemas significa que Dios se olvidó, pero dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios, que es a través de Cristo. Es decir, lo que Cristo hizo es el sello del amor de Dios. Pero no solamente esto,
su poder sobre la muerte demuestra contundentemente que es Dios porque Él entregó su vida para volverla a tomar. Quiere decir que Jesús no nos mintió cuando nos hablaba del perdón de los pecados. Porque a veces nosotros tenemos una idea del pecado, y eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero tenemos la idea de que el pecado es una cuestión moral, ¿no? Pero en realidad el pecado es una transgresión contra Dios, es una falta contra Dios. Por lo tanto, el único que puede perdonarlo, ¿quién es? Dios. Es Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen algún crédito que están pagando? Levanten la mano, no tengas miedo, no te voy a pedir plata. ¿Cuántos tienen un crédito? Bueno, les perdono el crédito. Vayan al negocio, vayan al banco y digan, no, ya no pago más. ¿Por qué? Porque Edgardo Muñoz nos perdonó. Bueno, van a decir, ¿quién? Y van un montón de cosas feas, es Edgardo Muñoz. Porque yo no te puedo perdonar lo que no es mío. Pero el pecado no es una transgresión con las personas. La gente que no conoce a Dios, que piensa que Jesús murió para transformar el mundo, para que el mundo sea mejor, es la misma gente que piensa que el pecado es una cuestión moral. Es un daño que le causamos al prójimo. No. El pecado es no estar en la voluntad de Dios, estar fuera de la voluntad de Dios, estar autónomos de la voluntad de Dios. Y esto causa daño a Dios y a su creación. Por lo tanto, el único que nos puede perdonar esa deuda es nuestro único acreedor, que es Dios. Así que al morir Jesús en la cruz y al resucitar, nos demostró, Él es Dios, por lo tanto, Él tiene poder, Él tiene potestad para perdonar pecados, pero además de esto, como resucitó, intercede, como se ha leído, por nosotros. No es como, ¿viste estas películas donde está la mafia, que los testigos los van matando uno por uno, los testigos hasta que no queda ninguno? Bueno, en este caso no se trata de un testigo muerto que no puede atestiguar, sino Jesús es un testigo vivo que dice, doy fe que no tiene deuda, doy fe que Silvia no tiene deuda, doy fe que Edgardo no tiene deuda, doy fe que uno y que otro no tiene deuda porque yo se la pagué personalmente. Y esto es maravilloso porque la resurrección de Cristo lo demuestra. Sin embargo, tenemos otra demostración más de bondad. La tercera demostración de bondad de Dios en esta Pascua. Lo hizo por todos. Y cuando decimos lo hizo por todos, tengo que pensar, ¿lo hizo también por el que me hizo mal? Qué difícil, ¿no? Lo hizo también por el que me abandonó, por el que me hirió, por el que me violentó de alguna manera. ¿Lo hizo también? ¿Lo hizo? Bueno, nos encantaría que Jesús pague por todos los que amamos y por los demás, no. Por ese desgraciado, no, Señor, no mueras por ese desgraciado, ni resucites. Acá está el tema. Como habíamos dicho antes, el pecado a veces es medido por los seres humanos de acuerdo a su gravedad moral. Entonces consideramos monstruosidades e insignificancias. Hay gente que se cree buena porque dijo una mentirita y no mató como el otro, como el genocida. El genocida es un terrible pecador. Yo dije una mentirita porque seguimos midiendo el pecado de acuerdo a los parámetros morales, de acuerdo al daño que nos puede causar a nosotros. Y esto ofende a Dios, porque en realidad los pecados son los síntomas. Vos cuando te enfermas tenés determinados síntomas y hay síntomas que son más fuertes, más leves, pero la gravedad no está marcada por los síntomas. Cuando vos vas al médico, doctor, me duele, tengo dolor en el pecho. Y el doctor mire, ¿qué tengo, doctor? Dolor en el pecho. Te está diciendo un síntoma. Bueno, los pecados, las acciones, son síntomas, todos consecuencia de una enfermedad que es estar lejos de Dios, estar separado de Dios. Por lo tanto, a Dios no lo escandalizan los síntomas, a Dios le duele la separación con Él. Por lo tanto, no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. No importa el síntoma que tenga, el Señor murió por todos los pecados, aún
de aquellos que no nos resultan tan simpáticos, pero si se arrepienten, Esa es la cosa, si se Él arrepiente. perdona sus pecados. Exactamente. Y no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie, pero ahí está el arrepentimiento, ¿no? Cuando nos arrepentimos de verdad, Dios lo puede hacer. Mucha gente se convence de algo, pero no se convierte realmente. Y saben que no es pecado, como decía él. Me encanta, yo siempre les leo a mis estudiantes Gálatas 5. Ay, el pecado. ¿Por qué adulterio? ¿Por qué fornicación? ¿Por qué inmundicia? ¿Por qué avaricia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y después dice mentiras, celos, envidias, enojos. Todo eso es pecado, gente. La violencia, tanto verbal como física, es pecado. Es pecado. Mantengamos nuestra familia libre de todo eso porque está mal delante de Dios. Mantengamos una familia pura. Si tenés mucha bronca, andate a dar una vuelta, orá un rato y cuando vuelvas vas a ver que vas a tratar con amor a las personas. Orá un rato, pasa un tiempo. No hay pecado que Dios no perdone, pero si nosotros insistimos en eso, no podemos decir, oh Señor, hoy es Santa Cena, perdóname los pecados. ¿Sí? No. Hay que examinarse todos los días. Y cualquier violencia hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tus cónyuges, cualquier tipo de violencia no es agradable delante de Dios. Que quede claro que esta sociedad quiere destruir la familia, pero nosotros somos los que vamos a levantar una bandera. Pedí ayuda si tenés problemas en esto. Pedí ayuda, no te quedes solo, porque es lo mismo eso que una mentira, que celos, que envidia, pero pedí ayuda, porque un día el Señor te va a pedir cuentas de eso. Y no solo murió por todos, también murió no solo para el pueblo de Israel, para el pueblo elegido. No solo murió para un grupo, serían los discípulos, ¿no? No solo murió para ellos, no solo murió para los que lo seguían. ¿Cuántos que lo seguían? Bueno, a todos ellos, por todos ellos murió. Entonces, podremos recordar que Él murió por el pecador, ese que estaba pagando bien, pagado, al lado de Él en la cruz, ¿sí? Al lado de Él, y sin embargo le dijo Jesús, me reconociste, te espero arriba, ¿sí? Te espero conmigo. No lo dijo con esas palabras, ¿no? Pero vamos a actualizarlo un poco. Lo hizo con la mujer adúltera. Este que tenía el que estaba al lado de la cruz, no lo había conocido antes. Pero cuando conoces a Cristo, date la vuelta y Él te acepta como sos. Lo hizo con la mujer adúltera. Todos la querían condenar y Jesús le dijo, ay, ni yo te voy a condenar. Si alguno está libre, tire. Pero yo no te voy a condenar tampoco. Tu fe, sos vos. Lo hizo para el estafador publicano, como decíamos hoy, ¿no? Para un Mateo que después terminó siendo discípulo, un estafador siendo discípulo. Tenía un historial bárbaro, o sea, lo veían con Jesús, y decían, mirá el hermanito este que Miralo el otro día vos. estaba... Bueno, no aceptaban la transformación que Dios iba ocasionando. Recibió perdón Mateo y fue un discípulo y fue transformado por el Señor. Por la samaritana, una mujer de distinta religión, de distintas costumbres, donde no se podía hablar judío y samaritano, sin embargo Jesús hizo puente. ¿Qué tal si en esta Pascua vos también te animás y haces un puente? Un puente hacia aquel que no es igual a vos, que no piensa como vos. De esa manera tu corazón va a decir, vamos, el corazón de la persona va a decir, wow, yo puedo acercarme. Pero lo importante es que nosotros
creemos ese puente. Y la cuarta demostración y última que elegimos es que le dio sentido a nuestra vida. Yo conocí a Jesús a mis 14 años. Era un sinvergüenza precoz, un pecador. Estaba desmoronándome, me iba desbarrancando moral. Eras malo. Y espiritual. Eso no estaba en el libreto. Me lo dijiste vos, Abby. No, yo no te lo dije. Era malo, era cruel, era realmente malvado y la dirección de mi vida iba hacia cualquier lado. Primero, con 14 años uno no sabe muy bien para qué está ni por qué está, pero al no tener a Cristo todo se potenció. Entonces iba tras donde soplaba el viento, tras donde me llevaban mis amigos, tras donde mis instintos me guiaban. Y por supuesto, tenía terror a morir y tenía terror a vivir también. Me aterrorizaba todo. Y cuando Cristo entró en mi corazón, le encontré un sentido. Es decir, la resurrección de Jesús nos habla de eternidad, una vida eterna. Y uno se imagina una vida eterna en compañía con Dios, disfrutando la presencia de Dios. Y eso cambió mi perspectiva. En este año va a ser, o está siendo ya en abril, medio siglo que acepté a Cristo y te puedo asegurar, no hubo ni un día que me arrepintiera de haber conocido al Señor. Todo lo contrario. Estoy permanentemente agradecido a Dios porque yo no sé de lo que hubiera sido mi vida de no haber intervenido el Señor. Pero esto es en mi caso donde había un antes y un después muy marcado. Yo antes era muy malo, muy cruel y de pronto las cosas fueron cambiando. Pero vos, Silvia, naciste en un hogar cristiano. Y me imagino que todo bien, todo fenómeno, todo de maravilla, hogar modelo, todo 10 puntos y no necesitaste encontrar un sentido de la vida. Nada. Contá. Si bien uno nace, como muchos de los que están acá, nacieron en un hogar, se criaron en un hogar cristiano, pero eso no nos libra de elegir el rumbo que queremos tomar. Elegir si a derecha o si a izquierda. Elegir. Gracias a Dios pude elegir lo mejor, porque todos nosotros tenemos que elegir en algún momento. Por eso estoy acá hoy. No porque no tuve problemas de chica, no de chica y de un poco más grande también, ¿sí? No porque no tuve humillaciones, no porque no tuve que pasar vergüenzas. O sea, pasé una infancia y una adolescencia muy dura, pero supe elegir y esa elección le dio sentido a mi vida. Y hoy estoy acá, ¿saben por qué? Porque decidimos junto con Jesús dar vuelta la página de mi historia. Dar vuelta la página de mi historia. Yo estaba destinada a hacer quién sabe qué cosa. ¿Me permitís una reflexión con respecto a eso? Porque algunos piensan de que uno nace en un ambiente cristiano y ya es cristiano automáticamente. Y este es el problema de este país y de este mundo. Las personas creen que son cristianos porque tienen ideales cristianos. Y estas mismas personas son las que creen que Jesús quiere cambiar al mundo, el mismo tipo de personas que tienen una categoría, una jerarquización de pecado, del más grave al peor. Pero de pronto cuando uno toma conciencia de su propio pecado, de estar caminando de contramano con Dios, uno toma la decisión. Y esto es lo que hizo Silvia. Ella nació en una familia cristiana. Sin Linda embargo, familia. tuvo que tomar la decisión. Fue algo individual, tarde o temprano. No importa la edad que tengas, no importa que hayas nacido en un ambiente ultra religioso o que tus padres han servido a Dios. Tarde o temprano vos tenés que decidir por sí mismo ser un cristiano. Saben que mi abuela nos enseñó la fe y esa fe dio fruto. Y esa fe hizo que a pesar de que nosotros no teníamos, ninguno de los dos, una familia formada, bien formada, hoy tenemos una familia hermosa. Algunos están acá. Tengo a mi hermano por allá, a mi otra nuera, a mi hermana, a mi cuñado. Tenemos una familia hermosa. ¿Y saben qué?
los tenemos a ustedes. Tenemos esta familia grande y maravillosa que Dios nos dio. ¿Pero por qué? Porque cambiamos la hoja. Yo decidí cambiar la hoja. Yo no voy a ser una derrotada. Yo voy a ser una mujer de victoria porque decidí seguir a Cristo. Por eso este domingo de Pascua, no te olvides de la oportunidad, no te olvides de que tenés la oportunidad de agradecerle a Dios por su bondad, porque Él fue bueno, porque Él no te miró como eras antes. Él te mira con el corazón cambiado y esa es la misericordia de Él. También tampoco te olvides de la bondad de morir por nosotros, de la bondad de resucitar para nosotros, de la bondad de hacer esto para absolutamente todos sin importar la condición, porque todos estábamos desechados de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? A todos nos amó Dios. La cruz equilibra a todos. Aceptá la cruz de Cristo en esta mañana. Aceptá el sacrificio de Jesús en esta mañana. Y la bondad de hacer esto de Dios para nosotros es decirte, ya está, doy vuelta a la página y ya no miro lo que está atrás, miro lo que viene adelante. La bondad de darle un futuro, un sentido, una orientación buena a nuestra vida. Por eso vamos a escuchar una canción acerca de la bondad de Dios. Qué bueno es Dios. Me invade el corazón de alegría, que así sea para vos, que salgas feliz, que salgas contento, que salgas con la seguridad de que Dios te perdonó, que Dios murió por vos, que Dios murió para darte vida, que Dios murió para darnos vidas. ¿Y para qué? Para dar vuelta a la página. Hoy escribí una historia nueva en tu familia, pero primero escribíla en vos. En vos. Escuchamos. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré. Yo voy a cantar, ¿y vos? De la bondad de Dios. ¡Sí, Señor! Él fue bueno. En mi vida ha sido bueno. ¡Vamos, cantemos! En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad.
Dios, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, porque Dios fue bueno. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dale gracias. Dale gracias en esta Pascua. Dale gracias. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré la bondad de Dios. Sí, 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 sí. Aleluya, aleluya. En mi vida ha sido bueno. Oh sí, Señor, oh sí, Señor. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Yo cantaré en la bondad de Dios. Sí, Señor. ¡Qué lindo sos, Jesús! ¡Qué lindo sos, Jesús! Te amo con todo mi corazón. Gracias por haberme rescatado. Gracias por haber cambiado mi historia. Gracias por haber muerto en esa cruz. Gracias por tu resurrección, Jesús. Gracias por tu vida en mi vida. Te amo, 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 Dios. Aleluya. No hay nadie, no hay nada, nada que se iguale a vos. Y antes de irte, si hasta ahora fuiste un cristiano por inercia, por herencia, por costumbre, no te vayas sin tomar la decisión de ser realmente un cristiano, un seguidor de Jesús, aceptando esa bondad en la que dio su vida por vos, en la que resucitó por vos, no importa tu condición y donde te va a dar un sentido de la vida. No te vayas sin decidirlo, y cuando se decide para siempre. Y todos los que ya lo hemos hecho, de lo cual no nos arrepentimos, acordate, hoy vas a reunirte con tu familia, vas a tener tu actividad, todo lo demás, pero que sea un día en el que especialmente estés agradeciendo por esa maravillosa bondad del Señor. Quiero agregar esto. Tal vez no estés con tu familia. Tal vez estés solo hoy. Tal vez les toque estar solos. Pero nunca vas a estar solo. Porque Jesucristo es el que los va a acompañar todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. ¡Felices Pascuas de Resurrección de nuestro Dios le Señor bendiga. Jesucristo!